¿Qué es para ti el éxito? Ser feliz para mí es un éxito. Una cosa es mirar el balance de situación, cómo estamos ahora. Otra cosa es ver la evolución, ¿no? Esas realidades del futuro, la información fluye. Es decir, tenemos abundancia. Nuestros abuelos no iban al restaurante. Nuestros abuelos no iban al centro comercial. Cuando era pequeño me dijo, Jorge, lo más importante en esta vida, dice, es que seas buena persona. Y es mirar el mundo desde una manera diferente. Y es precisamente esta manera. Yo de mayor quiero ser feliz. Se está acelerando la evolución. Pero es que la IA nos disrupta la cabeza entera. Y eso lo necesitamos como seres humanos egoístas que somos ahora mismo. Porque no confiamos en nosotros mismos y necesitamos esto. ¿Qué hice por los demás? Me siento bien con lo que yo hice, ¿no? La ciencia está apuntando a que Dios sencillamente es la conexión entre todas las células del universo. La ciencia le pega una patada a la religión. La ciencia mata a Dios. Porque como no tenía el conocimiento, pero sí tenía la fe. Es decir, se movía por esa creencia. De la sociedad actual es el control, que necesitamos controlarlo todo si no nos morimos. Hoy traemos un invitado que no viene a darte respuestas cómodas, viene a agitarte la conciencia. Está con nosotros Alex Armengol, empresario, pensador disruptivo e impulsor de lo que él llama la inteligencia energética. Además, es el fundador de Rock Blanc Speakers Corner en el Hotel Rock Blanc, un espacio creado para romper el formato clásico de conferencias y convertir las ideas en una conversación viva, debate real e innovación con impacto. Alex ha estado vinculado a iniciativas de innovación, transformación a nivel de país y trabajando durante años con enfoques de innovación disruptiva y colaboraciones con ecosistema tipo Singularity University. En este episodio vamos a entrar a fondo en su visión de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué estamos perdiendo en esta era hipermental y por qué, según Alex, la clave no es solo ser más inteligentes, sino ser más conscientes energéticamente. Hablaremos de su recorrido, de sus ideas y de por qué la inteligencia energética se vuelve un tema urgente justo ahora en plena era de la inteligencia artificial. Cuando todo se acelera afuera, la pregunta es quién está al mando dentro y cómo el modelo del surfista puede ayudarte a sobrepasar los cambios disruptivos de esta era. Prepárate para una conversación que te va a expandir la mente y te va a aportar muchísimo valor. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Manifestadores y hoy tenemos a una persona muy especial. Bienvenido al podcast de Manifestadores. Me hace mucha ilusión que estés aquí y bueno, yo te considero un sabio, una persona independientemente de lo que haces, ¿no? y de tu formación, luego hablaremos un poquito, pero me sorprendió mucho cuando te conocí, aparte de ser venir de una familia del rango de la hotelería, ¿no? Y bueno, y tener ya tu propio oficio y tu propia vocación familiar. Establishment. Esta es una palabra que repetimos hoy bastante. Correcto. De venir del establishment, eres una persona que me sorprendió mucho la primera conversación que tuve contigo y vi en ti un visionario, una persona que entiende o que visualiza un poco la realidad desde una perspectiva diferente. Este podcast se llama Manifestadores porque lo que hacemos es entrevistamos a personas que han tenido éxito en algún ámbito de sus vidas. Y ojo, el éxito no es solo el dinero que ganes, no es solo el éxito del establishment, ¿no? La parte exterior, sino que también hay un éxito interior, ¿no? De vivir, de estar conectado. Algo que siempre me ha gustado de ti es que eres una persona muy humilde, una persona que pues cuando hemos estado en algún lugar te preocupas genuinamente por las personas, ¿no? Y a mí me gustaría aprovechar esta charla pues para que charlemos, para que me expliques un poco primero quién es Alex, de dónde viene y sobre todo que me expliques un poco qué es lo que te importa ahora, hacia dónde quieres ir y un poco tu visión de la realidad porque creo que va a traer mucho valor. Bienvenido a Manifestadores. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Todos estos elogios que se agradecen, y somos personas humanas y al final todos tenemos la parte buena y la parte mala. Vamos a intentar dar ejemplo hoy para poder ser de utilidad en lo que vamos a hablar y creo importante también devolverte la vida por decir que tú también, Jorge, me siento súper cómodo contigo desde la primera conversa, como has dicho. Conectamos pues porque precisamente somos dos manifestadores que intentan buscar, ¿no? Como ponte si quieres o pongámonos si quieres en esa época donde los pioneros intentaban cruzar el mar Atlántico, ¿no? Pues de alguna manera sí que somos personas que estamos intentando y eso, bueno, tiene su utilidad y es más, no es que tenga su utilidad, sino que cada vez tiene más utilidad porque el mundo cada vez evoluciona más rápido, ¿no? Y entonces pasamos de un modelo que
que es más de entender cómo funcionan las cosas, un modelo de necesidad de cambios, ¿no? Y eso ya, ahora lo hablaremos, pero sí que es esto, ¿no? Que tenemos que abrir los ojos y un poco preguntas, pues ¿cuál es mi propósito, ¿no? Y intentar, pues desde mi humilde punto de vista y mi humilde experiencia, pues intentar hacer entender la necesidad de que tenemos que ir cambiando y que los cambios, como cada vez son más rápidos, necesitamos adaptarnos a esta nueva filosofía, ¿no? Hasta ahora siempre hemos intentado, históricamente, conservarnos, intentar colocarnos en los sitios que estemos y conseguir una carrera para luego ya tener definido qué va a ser nuestra vida, ¿no? Y este modelo antiguo, establecido, establishment, y establishment lo digo como una buena palabra, que es lo establecido, pues necesitaremos ir cambiando. Lo bueno es que los cambios van a mejor, que esto también tenemos que explicarlo, ¿no? Y en este sentido, pues yo, como has dicho tú, desde que soy pequeño, pues tengo esta capacidad de visualizar, por lo que sea, y seguramente yo no tengo nada que ver en este sentido dentro de esta manera de ser y desde bien pequeñito, ¿no? Y quizá empiece por ahí. Desde bien pequeñito, pues a mí me ha gustado visualizar y ver y hacia dónde vamos, ¿no? Y todo empezó cuando tenía 12 años, con mi abuela materna, Asunta, que evidentemente para mí es mi gran referente. Me preguntó, Alex, ¿qué quieres ser tú de grande, ¿no? Y cuando me hizo esa pregunta, reflexioné, pero rápidamente me salió naturalmente, sin pensarlo, dije, ostras, yo de mayor quiero ser feliz. Y eso, que evidentemente es muy bucólico y muy racional, pero no solo en el sentido sino en el sentido de estudiarlo, ¿no? Y es ahí donde empiezo. Yo he estudiado algo en esta vida, quizá es este punto, y desde ahí empecé a ser consciente. Yo como niño yo siempre he sido, me digo esto, yo soy un experto en bondad, ¿eh? De niño ya me gustaba ser bueno, ¿eh? El típico niño pues que llevaba la bandejita a la iglesia para recoger el dinerito, me encantaba ir a catequesis, ¿no? ¿Veis el perfil del niño ese? Pues para mí, y por eso cuando mi abuela me preguntó lo de ser feliz, me preguntó qué quería ser de grande y yo decir el ser feliz, ahí empecé a reflexionar, empecé a ser consciente, ¿eh? Y consciente quiere decir... pues, oye, pues, ¿qué quiere decir esto de ser feliz? Ostras, pues, si soy bueno, a mí lo que me gusta es dar, ¿no? Y si me gusta dar, pues para ser feliz tengo que dar y, por tanto, es la bondad, ¿no? Y la bondad incondicional. Y toda mi vida he estado aparte de intentarlo, porque no siempre uno puede ser bueno, ni lo es, claro que no, incluso he sido muy malo también a veces, seguro. Entonces, pero sí que he estudiado y analizado, y ya no solo la bondad, sino el amor y el amor incondicional, que ahí llegaremos seguramente. Claro, pero yo creo que todo esto ahora lo vamos a desarrollar porque creo que tiene mucha implicación, no es casualidad que me estés hablando de esto. De hecho, yo creo que hemos conectado también porque me acuerdo de mi padre una vez me dijo una cosa, cuando era pequeño me dijo, Jorge, lo más importante en esta vida, dice, es que seas buena persona. Dice, da igual lo que consigas, lo que hagas, lo que tengas, ¿no? Al final, y creo que es lo que nos llevamos, ¿no? Al final... cuando estamos todos en el lecho de muerte no nos importa el dinero que tenemos, lo que hemos conseguido, al final es como, bueno, ¿qué hice por los demás? Me siento bien con lo que yo hice, ¿no? Y al final, de hecho, mira, el otro día tuvimos una entrevista muy interesante con Javier Wolkoff, un cabalista, y me decía, ¿no? Este famoso juicio final, dice, en realidad somos nosotros mismos, es nuestra propia consciencia, que al final nos juzgamos y decimos, bueno, ¿qué he hecho, no? En mi vida he sido buena persona, he sido mala persona, pero esto que me dices tiene mucho más recorrido porque tú hablas mucho acerca de la innovación, acerca de hacia dónde va la sociedad. Ahora entraremos en eso. A mí me gustaría, previamente, empezar con esta pregunta que yo siempre hago para empezar cada podcast. ¿Qué es para ti el éxito? Bueno, para mí el éxito está en el fluir, en el que la consecución de nuestro tiempo, ¿no?, vaya a su agrado. Para mí ser exitoso es ser feliz. Sí, a los 12 años, ¿cuál era tu propósito el ser mayor? Pues ser feliz. Pues ser feliz para mí es un éxito. Y todavía más, no es solo un éxito como meta, sino un éxito como transcurso. Es decir, ser feliz dentro de este estudio pues que yo he hecho no es el objetivo, evidentemente, y esto lo hemos oído siempre, ¿no? Es el camino, ¿eh? A mí siempre me han tratado de utópico por el hecho de ser visionario, precisamente, ¿no? Claro. Y claro, yo digo, yo soy una persona muy utópica y me encanta ser utópica porque
no es el hecho de llegar a esa utopía, es el hecho de coger ese camino que te llevas hasta esa utopía, y solo por el hecho de caminar hacia ese camino vas teniendo éxitos, ¿eh? Y éxitos en todas formas, ¿eh? Evidentemente no. Claro, porque ¿qué papel crees que juegan los sueños en el éxito? Los sueños, bueno, son esas realidades del futuro que nos ponemos, y aquí podemos entrar en física cuántica, que la ciencia está trayendo las armas ahora muy, muy concretas que nos dicen, ¿no? O sea, piensa y genera tu realidad, ¿no? Esto podría ser algo que la física cuántica ahora le está dando la mejor de las vueltas, porque es eso, ¿no? O sea, que nuestros deseos, nuestros sueños son posicionamientos que van a la par con nuestros pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos del futuro, que sería poner una meta, si no empezamos ahora mismo, en este momento, en el aquí y a la hora, que al final es el momento presente infinito. ¿Por qué es infinito? Porque siempre es el momento. De hecho, el futuro no existe, el pasado no existe, lo que existe es ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, proyectarnos, marcarnos un camino, esto lo hace todo en esta vida. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos dando cuenta, y ahora la ciencia empieza a explicarlo bien, que nuestro libre albedrío, conocido por siempre, no es libre albedrío. Es decir, nosotros, y la predestinación, tú hablas fantásticamente de ello, esta predestinación hace que nosotros no somos libres de decidir dónde vamos, pero sí que somos libres, y aquí está nuestro libre albedrío, precisamente lo que has dicho tú, en esa actitud, hacia dónde me pongo. Y si hablamos y hablaremos de inteligencia energética, tenemos Star Wars, ¿no? O me pongo en plan positivo sobre las cosas o me pongo en plan negativo sobre las cosas. El lado oscuro y el lado oscuro es Star Wars total. Pero el Star Wars es decir, oye, ¿cómo me pongo yo? Es decir, en el aquí y ahora no tengo la opción de llegar a la meta en el aquí y ahora, pero sí que tengo la opción de decir, oye, todo lo que sea positivo y que vaya para allá, pues vamos moviéndolo, ¿no? Y de alguna manera es marcar estos caminos, que ese camino siempre es el aquí y ahora. O sea, que no hay ningún... Entonces, ser feliz en el aquí y el ahora, esa, dentro de mis metas, es pasarse el juego. Exacto, ahí estamos, ¿no? Siempre nos han dicho que si soñamos mucho, que si somos soñadores, nos vamos a frustrar, que hay que tocar de pies al suelo, que hay que ser realista. Yo creo que esto te lo habrán dicho muchas veces. Totalmente. ¿Qué opinas de esto? No, totalmente. Es decir, y ves, yo soy innovador disruptivo, que también explicaremos un poco todo esto, y es mirar el mundo desde una manera diferente, y es precisamente esta manera. Una cosa es mirar el balance de situación, cómo estamos ahora, otra cosa es ver la evolución, ¿no? El potencial, ¿no? El potencial, es decir, cómo abarcamos o cómo vemos lo que tenemos delante. Lo importante no es el delante, no es el atrás, ¿eh? Pero sobre todo lo importante es entender que como seres humanos y no solo como seres humanos, sino como seres en esta evolución darwiniana que venimos desde siempre, ¿no? Se está acelerando la evolución. Y el hecho de que se acelere genera lo que decía antes, es decir, antes era muy importante el pasado y tomemos ponderación sobre el pasado. Claro que hay que fijarse en los errores que hemos hecho, claro, pero como cada vez todo cambia más rápido, esa ponderación que es importante, pero cada vez menos ponderación tiene. Esto que dices tienes mucha razón, porque siento que antes, ¿no? Y es verdad, es una cosa que estaba pensando, pero tú la has puesto en palabras, es que siento que antes el ser humano, es eso, prestábamos mucha atención a la historia, a lo que se había escrito, y hoy en día hay mucha gente, me gusta leer, pero hay mucha gente que no lee ningún libro, que no mira nada, porque al final, o sea, parece como que el mundo, ¿no?, está yendo tan rápido que no tiene casi sentido mirar lo que se hizo. Y de hecho, me doy cuenta, ¿no?, que un curso, algo hecho, yo hago cursos, hago formaciones, un curso hecho hace un año, según cómo, es que ya prácticamente nada de lo que dijiste hace un año respecto, por ejemplo, al emprendimiento o lo que sea, o la tecnología, es que no tiene sentido. Ampliemos, o sea, hagamos el zoom más grande, vamos a mirar más el bosque, ¿no? O sea, tú te refieres ahora a lo que dijiste hace un año, pero es que si miramos 50 años atrás, 100 años atrás, claro, cómo ha cambiado la vida para todo el mundo. En realidad, querémonos por ejemplo, lo que se dice que el mundo está tan mal y que todo está tan mal. Perdón, si aquí en España, en Filipinas, en Perú, en cualquier lugar del mundo, todos nosotros, si comparamos nuestra vida con la de nuestros abuelos, el cambio ha sido brutal. Increíble. Brutal a nivel de materialismo, ¿no? De tener
las cosas físicas solucionadas, ¿no? Y ojo, claro, ojo, no estoy diciendo que no lo pasemos mal, al contrario, pero sí que todas nuestras necesidades físicas como animales, porque somos animales y tenemos esas necesidades físicas, las vamos cubriendo súper bien. Y desde la revolución, dos disrupciones importantes. La revolución industrial, que ha democratizado el producto. O sea, nuestros abuelos no iban al restaurante, nuestros abuelos no iban al centro comercial. Totalmente. Y esto aquí y en todo el mundo. Esto hace que hemos tenido bien físico, teníamos hospitales, educaciones. Hace 200 años el 90% de la población era analfabeta, no salíamos de nuestro pueblo, no veíamos, no conocíamos nada. Ahora mismo la información fluye. Es decir, tenemos abundancia. Esa abundancia que buscamos a veces ya la tenemos. Dentro de que luego podemos tener, y tenemos todas nuestras dificultades. Tenemos que hablar de números, no hay color. Hace 50 años teníamos 40% de la población mundial en pobreza extrema, ahora mismo estamos a 9,5. Increíble. Y con 3.000 millones de almas más. Cuidado. Eso es importante, ¿no? Luego vemos, eso sí, lo que pasa es que tenemos la televisión y entonces vemos todos los males porque nos ponen todos los males ahí y pensamos que el mundo va peor. Es que una vez, esto lo decía creo Peter Diamandis, que además tú has estudiado en la Sí. Singularity University con él decía, ¿no? Dice, imagínate tú que vas a comprar un periódico y en ese periódico pone hoy el mundo está bien, hoy el mundo está perfecto, hoy el mundo va bien. Nadie compraría ese periódico. ¿Cuáles son los periódicos que más venden? La guerra, la inflación, va a venir algo malo. Entonces, claro... Jorge, perdona, pero la guerra, la inflación, ¿va a venir algo malo? Y esto desde pequeño que lo digo, porque he seguido el tema. Es decir, te pongo el contrario de lo que decías tú ahora. O sea, a mí cualquier noticia de estas malas no me sirve si ponemos una noticia cada día que está pasando cada día. Ahora mismo son 22.000 niños muertos en el mundo cada día. Wow. Pero ¿ves? Esa es la visión tradicional del Exacto. wow, balance, situación. Oh. El mundo está muy mal. El mundo está fatal. Hace 15 años eran 33.000. Esos son 11.000 familias que no tienen que soportar por este mal. Totalmente. Que es mal, ¿no? Y eso pone que lo pongan cada día como noticia, ¿entiendes? O sea, de noticias. Esa debería ser la noticia. Exacto. Es que esa debería ser Lo que la pasa, noticia. entramos en modas, en filosofías y en egoísmos, que ahí llegaremos también. O sea, en qué punto social y de sociedad estamos, ¿no? También políticamente, ¿no? También interesa mucho al otro grupo político decir, oye, el mundo está muy mal porque con el nuevo partido político... ¿Pero por qué interesa? Porque están compitiendo, se están confrontando del Barça y del Madrid. Y eso es... Y es aquí donde tenemos que entender. Ahora, si me permites, voy a poner, como innovador disruptivo es esto, miramos la evolución, ¿no? Y entonces la evolución empieza con el Big Bang, ¿no? Empieza esa energía, ese río de la vida, y aquí tú eres maestro, Jorge, con el tema de la ley de la atracción, ¿no? Que es cómo nos sincronizamos con esa energía que salió del Big Bang, va creciendo, aparece en la Tierra, aparece la célula Luca, que somos todos primos de esta, y lo decimos desde la evolución, no desde la creatividad, pero al final es lo mismo. Esa célula Luca que se separa primera y somos todos primos de esa, las plantas, los animales, y dentro de esos animales aparece un animal Homo sapiens sapiens, ¿no? Que la conciencia ya empieza con la célula. Eso a los científicos también ya le están dando las demostraciones, pero aparece ese Homo sapiens sapiens con cierta conciencia, con cierto ego, y empieza a evolucionar. Y llega ese momento donde se mira a las estrellas y dice, oye, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Ostras, y necesito creer en algo, ¿no? Y aparece... Perdona, ¿y cómo crees tú que se llegó a ese punto? ¿Cómo crees tú que llegó el animal a ser consciente de sí mismo? Bueno, yo creo que en ese momento incluso era más inteligente que nosotros, porque como no tenía el conocimiento, pero sí tenía la fe. Es decir, se movía por esa creencia y se dejaba fluir y por tanto cuando te dejas fluir te conectas con ese río de la vida inicial que te lleva, ostras, y encima va y resulta que te armoniza todo si te dejas llevar, te sueltas a esa corriente de la vida donde tú, ostras, qué fantástico, ¿no? Pues si es así de fantástico, ojo, y una cosa muy importante, es gratis. Y eso... Ahora llegaremos ahí, pero eso es lo que lo resuelve todo de cara a este mundo que tenemos que transformar ahora mismo. Porque desde esa creencia, ¿qué pasó?
de la creencia apareció un Buda, apareció un Jesucristo, y son gente que empezamos a creer en ellos y que justamente nos permitían conectarnos. Y para esos analfabetos que éramos nos iba fantástico. El domingo viniera un cura a la iglesia y nos dijera: niños, ser buenos, porque el niño ser buenos era igual a conectarse. Ahora hablamos de meditaciones, el niño ser buenos es conectarse, ¿no? Y entonces cuando apareció todo esto, pues de alguna manera confiábamos y nos dejábamos ir, y todo esto al final es para decir que hemos llegado aquí tú y yo hablando de esto ahora, o sea, somos resultado de todo eso. Pero entonces empezó el conocimiento con fuerza, se llamó ciencia, y esa ciencia empezó a hacer entender muchas cosas, pero esa ciencia empezó a coger esa arrogancia, ¿no? De decir, esto es así, y como tú crees, pero no está demostrado, no es así. Es decir, el ser humano, y yo creo que esto, además, mira, justo ahora estoy escribiendo de esto, ¿no? El ser humano, una de las peculiaridades que convierte al ser humano en ser humano es que, a diferencia, decían los antropólogos, si tú miras, por ejemplo, un neandertal, el Homo sapiens sapiens tiene algo curioso. Llevamos collares, llevamos pulseras, llevamos cosas que significan otras cosas, es decir, símbolos. El pensamiento del ser humano es un pensamiento simbólico, es decir, correcto. Y eso es lo que hace que podamos tener un lenguaje y que podamos tener lo que Yuri dice, los mitos compartidos. Correcto. Podemos tener mitos compartidos, correcto, que todos compartimos, y entonces de repente ahí se crea la religión, ¿no? A través de ese mito o de el lenguaje mismo, no deja de ser un mito, ¿no? Vale, vamos a poner este lenguaje y vamos a utilizar todos este mismo lenguaje. Los animales no son capaces de ponerse de acuerdo entre grupos muy grandes. Bueno, ¿no? Y empieza la comunicación verbal, ¿no? Exacto. Empieza la comunicación verbal, pero sí tienes toda la razón en decir. Pero entonces aquí la pregunta surge, ¿no? Es decir, ¿es que somos una especie superior o es que nos hemos dejado llevar? Y yo sería partidario de la segunda. Es decir, y ahí viene un poco también mi punto de humildad, que me gusta, no es... Mira si soy poco humilde que digo mi punto de humildad, ¿no? Pero es ese dejarnos ir, es esa conexión. Si nos conectamos a ese río del Big Bang que fluye y esa energía te lleva y hace que te pongas un collar porque tú crees, pero al final tú te piensas que eres tú y realmente somos yo siempre lo digo, si me permites, somos un movimiento darwiniano, como evolucionando, ya está. Nosotros no somos responsables, que lo decía antes del libre albedrío. Sí que somos responsables de, bueno, ¿me lo tomo bien o me lo tomo mal? Ahí sí. Pero dentro de esa evolución es importante entender, porque ahora voy a llegar al Homo sapiens sapiens egoísta, que es donde creo que estamos ahora mismo. Exacto, porque, o sea, eso, ¿no? En perspectiva, nacemos, creamos estos mitos, los primeros mitos, ¿no? Contados por los chamanes en el fuego. De estos mitos se crean estos mitos compartidos, estas primeras religiones, mitologías. La creencia. La creencia es este primer Dios, ¿no? Digamos. Y luego se crea, como bien me lo dijiste y me gustó mucho, un segundo Dios, que es la ciencia. Correcto. ¿No? Porque decimos, ostras, este mito es muy infantil, entonces vamos a crear un nuevo mito o un nuevo tótem, que será la ciencia, ¿no? Y lo que pasa, algo que tiene la ciencia es que la ciencia nunca es cierta, porque lo que se sabe hoy, hace un año o hace dos, no era así. Entonces la ciencia está continuamente contradiciéndose a sí misma. Entonces la ciencia siempre intenta mantener un dogma que en realidad no puede mantener, porque siempre está en continua evolución, porque primero va la realidad y luego va la ciencia. Esto es algo que a veces se olvidan los científicos, ¿no? O sea, parece como que lo que dicen los científicos es la realidad, y no, la realidad va primero y luego va la ciencia. Pues fíjate que la ciencia al final no deja de ser la certidumbre de nuestro ego. Es decir, no, si la ciencia lo dice, nuestro ego no lo niega. Es así. Mientras que la creencia es algo que necesitamos dar esa fe, dar esa muestra de confianza, que al final confianza es amor, y es amor incondicional. La fe, no creemos, oye, no sé si es verdad o no sé si es verdad. Mientras que aparece la ciencia con la conciencia, pone esa ciencia como en decir, oye, no, es que esto es innegable, esto es así y punto. Y a más, lo normal es que el método científico tradicional, porque, ojo, esto va a cambiar también, el método es precisamente ese, es decir, al final te pongo una ecuación matemática que es un patrón
Que hagas lo que hagas, siempre pasa eso, ¿no? Pero aquí es donde, en el coger esa seguridad del ego y del ser humano, de esa tranquilidad de decir, esto es así porque es así, ¿qué pasa? Que crece la arrogancia. Es decir, esto sí, y ahí es donde iba a explicar la evolución esta darwiniana desde el Big Bang, ¿no? Donde aparece la religión, creemos, nos ayuda, nos lleva, nos da fe, nos pone, de hecho lo único que hace es ponernos en actitud positiva. Es decir, venga, va, confiemos, ¿no? Pero aparece la ciencia con la arrogancia y entonces, históricamente, ¿qué pasa? Que la ciencia le pega una patada a la religión. La ciencia mata a Dios. Exacto. O ha matado, porque ahora, justamente, mi propósito de vida es unir la ciencia con la religión. Por tanto, ya no va a matar, sino que se van a complementar. Pero la ciencia, como bien decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Llegamos a ese punto, llegamos a un punto en la historia, hace ya unos años, correcto, que la ciencia o la razón mató al mito. Correcto. Y entonces, oye, se ha muerto... Entonces, se mueren los valores, se muere la bondad, porque al final la religión es igual, la religión que sea, y ahora estamos poniendo matemática a la religión y se ve claramente cómo une todas las religiones, es, y pongámosle ciencia, va, la integral primera de esa religión es el amor incondicional. Luego tenemos su primera derivada, que es el Star Wars, amor, miedo, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir eso. Pero claro, como la ciencia es tan cierta, dice, olvidaros de las emociones, olvidaros de quién quieres, olvidaros de eso, porque la ecuación matemática eso lo dice así. Y eso es lo que nos ha pasado. Y hemos pasado de tener gente creyente a tener los mejores de la clase. Y a primar los mejores de la clase. ¿Y qué ha pasado en todo ese camino? Que claro, a ver, cosas buenas. La ciencia ha traído la abundancia. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia hemos sido capaces de tener dos disrupciones en el siglo pasado brutales, incluso al anterior, que fue la revolución industrial y la mujer se ha puesto el pantalón y el cinturón. Esas dos disrupciones han permitido nuestra abundancia. Por un lado, la industrialización es la disrupción de la producción, la optimización de la producción, y en disrupción siempre es 10 veces más barato, 10 veces más eficiente, por tanto abundancia. O sea, por este lado hemos tenido esa abundancia que hace que hoy en día no todo el mundo va al restaurante. Claro que no todo el mundo va al restaurante, pero la gran mayoría comparado con hace 100 años vamos al restaurante o nos vamos de vacaciones o tenemos 2 días de fiesta a la semana o 1000 cosas que nuestros abuelos no tenían. Y esa abundancia, ¿qué ha hecho? Ha hecho que si la ciencia le pegó pata a la religión, la abundancia ha hecho primar ese dinero, y ese dinero le ha dado patada a la ciencia. Porque ahora estamos entrando en aberraciones, que es igual que le pongas la ciencia o no le pongas la ciencia, somos todos unos, y llamo así con todo respeto, y al contrario, tiene su parte buena, unos hijos de papá. O sea, que seamos hijos de papá porque lo tenemos todo, pero hemos tenido esta abundancia, hace que ya nos es igual y perdemos esos valores religiosos y por tanto perdemos la bondad y nos vamos hacia el egoísmo. El dinero, el egoísmo. Y vamos aquí, a un mundo, ¿no?, donde 6 de cada 10 parejas se divorcian, donde el tal, donde... Bueno, pues, o sea, claramente, ¿no? Estamos en un mundo de nihilismo, ¿no? Y hemos llegado a un mundo de relativismo, nihilismo. Yo le llamo el fin del imperio romano del dólar, con su máximo exponente, Mr. Trump, ¿no? Pero estos son todo aberraciones que estará viendo y que se está acabando, y este modelo que tuvo su utilidad en el momento de pasar de ser esclavos a ser consumidores, que es lo que hizo la revolución industrial, nos colocó en unas... Es decir, en ese momento la competitividad era buenísima. ¿Por qué? Porque antes éramos vacas todos, como las vacas como las tratamos hoy en día. O sea, estábamos en nuestro pueblo, nos salíamos de ahí, nacíamos en el barro y nos moríamos en el barro. La revolución industrial, pum, hace que somos personas y egos. Y entonces en ese momento había que primar ese mindset, ese pensamiento o manera de hacer de que teníamos que ser, venga va, espabilate, le pegas un bofetón a tu hermano si hace falta, pero tú sé el primero de la clase. Y el bofetón a tu hermano se ha ido creciendo hasta un punto donde ahora llegamos a esa aberración, donde estamos en el momento histórico donde somos más... egoístas. Totalmente.
Y fíjate que paralelamente, si hablamos de inteligencia energética, es que menos conectados estamos, menos tenemos fe. Y no solo eso, aparte se ha vuelto algo perverso. Y 100% verdad, porque los casos de depresión están en aumento, más suicidios que nunca, más casos de... Ostras, pero si representa que esta sociedad, representa que la búsqueda del placer, que la búsqueda del dinero, del individualismo, del egoísmo nos debería haber liberado y nos debería haber hecho felices, y sin embargo, a nivel mental, a nivel psicológico, es un completo desastre. No, totalmente, porque hemos dejado de tener problemas físicos y hemos pasado a tener problemas mentales, porque ha entrado la inteligencia emocional aquí dentro, pero no la sabemos controlar todavía, y de hecho hemos dejado de tener esos problemas físicos. La tasa de suicidio más alta del mundo, en Escandinavia, que es la gente más civil, para mí, la gente es un modelo a seguir de civilización, justamente. ¿Por qué? Pues porque es en el sitio donde menos problemas, evidentemente el sol está menos, pero la gran razón es el hecho de que es donde menos problemas físicos tienen. La gente ahí, tienes un problema, te lo resuelven. Eso hace que ahora estamos todos en problemas mentales. Y es aberrante, porque nos hemos ido al egoísmo. Sé el primero de la clase y haz lo que sea para ser el primero. Entonces, aquí hemos pasado del modelo religión al modelo científico, que le ha pegado la pata a la religión, y hemos pasado al modelo del dinero, que le ha pegado la patada al modelo científico. Es decir, antes era el mejor de la clase, ahora es el más malo de la clase, el que pasa adelante. ¿Por qué? Porque estamos en ese egoísmo. Y ojo, ser egoísta tiene todas esas consecuencias que has dicho tú. Nos vamos a un mundo que el gran problema que tenemos todos es un problema mental. Estamos todos en Telecinco. Y mira qué mala la vecina, mira qué mala la vecina. Y este es el mindset que ha llegado este modelo competitivo del establishment, que está compitiendo ahí para resistirse en ese modelo, en vez de saltar al de la abundancia, al de la bondad, al de la dar, que es el del amor incondicional. Es curioso, es muy curioso, Alex, porque es que estoy completamente de acuerdo, creo que tienes una visión súper acertada. Y si te fijas, si tú ves, hoy en día está habiendo cada vez más un despertar, ya no en el sentido espiritual, que ya esto se ha hablado mucho, creo que está habiendo un despertar de conciencia en el sentido de que cada vez más, no sé, por ejemplo, Jordan Peterson en Estados Unidos está llenando estadios hablando de los valores, de la familia, y ya no solo eso, sino que, o sea, volver a lo más básico, a los valores más básicos, ¿no? Al final creo que... a la verdad. Confianza, a la bondad. Porque falta, es como bien dices, ¿no? Esta sociedad nos ha quitado el sacerdote, pero falta una figura... En nuestra mente nos falta una figura que sea ese sacerdote, ese mentor, y por eso también el auge del coaching, de la psicología. Hoy en día lo que más se venden son libros de psicología. Marian Rojas Estapé, Mario Alonso Puig. Al final hay toda una necesidad de las personas por tener esa inteligencia emocional o energética, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Y es curioso porque incluso en muchos podcasts cada vez más se habla otra vez de la Biblia, otra vez se habla de Jesús, otra vez se habla... Y cosas que se creían o que hace unos años hubiese sido como, bueno, ¿qué me haces hablando de la Biblia? Sí. Yo mismo, por ejemplo, hablo de la Biblia en mis libros pero lo hablo desde una perspectiva diferente, claro, obviamente, ¿no? Pero es curioso porque es que creo que es el camino. O sea, la historia no es diferente, Jorge, no es diferente, yo creo que es la misma, perdón, acaba. Sí, no, pero es eso, ¿no? Que la historia siempre va como contradiciéndose a sí misma, ¿no? Entonces hemos pasado por un periodo muy de ateísmo, muy de nihilismo, y creo que ese modelo, como bien dices, está llegando a su fin. Y tenemos que volver a conectar, y ahí creo que ese camino es lo que tú estás transitando, sí, ¿no? Sí. Intentar conectar desde una perspectiva diferente. Evolutivamente hemos pasado de ese esclavismo a la necesidad de que nos o sea, a generar nuestro ego, y que nuestro ego tuviera fuerza, ¿no? Entonces, es un puro camino evolutivo donde había necesidad que pasáramos a ser, pues, gente que seguíamos la evolución darwiniana y seguíamos la vaca y nos íbamos al matadero, de alguna manera, ¿no? Esto es lo que perdimos porque necesitamos, ahora eres tú, y ten esa, y piensa, y tal. Lo que pasa es que ahora hemos llegado a un punto donde hay que hacer un pasito más, ¿no? Y ese pasito más es volver a esa bondad. Porque religión, ciencia, dinero... Ahora, este momento tan egoísta que estamos, el Homo sapiens sapiens egoísta, tiene que pasar de Homo sapiens sapiens egoísta a Homo sapiens sapiens consciente. Y consciente significa entender que no somos eso. ¿Y eso qué es? Eso no es ni dejarnos ir,
ni nuestro ego máximo. Que teníamos estos dos puntos antes. Ahora tenemos que entender que tenemos que combinar nuestro ego con nuestro dejar ir, y ahí es donde la herramienta es el amor. Y yo le digo, la solución para todo es el amor, amor, amor. Y eso es importante entenderlo. Pero no hace falta ni magia, ni leyes, ni teoría, ni ciencia, ni brujería, ni religión. Es tan evidente como que si yo me dirijo a ti como ser humano, yo como ser humano, si te hago confianza, se genera un entorno de interrelación. Incluso el tío que solo quiere más dinero, pues oye, si tú quieres más dinero, haz un entorno de confianza. Si hay un entorno de confianza, habrá más interacciones. Si hay más interacciones, hay más dinero. Que ese entorno de confianza no dejan de ser las criptomonedas, el blockchain. Totalmente. O sea, son garantías de confianza. Exacto, ¿no? La blockchain es la disrupción de la confianza. O sea, hasta ahora teníamos artesanos de los bancos. Artesanos, eran gente escribiendo ahí diciendo que tú tenías tanto en la cuenta. Ahora viene la máquina, la industrialización, la desmonetización, 10 veces más barato, 100 veces más eficiente. ¡Pum! Y la industrialización de la confianza es la blockchain. Por eso. Y no hace falta, ¿por qué? Porque como estamos en el modo Homo sapiens, sapiens egoísta, pues necesitamos que la máquina venga y diga, la transacción esta está hecha y aquí no hay ni Dios que pueda decir que no. ¿Correcto? Ahora, como estamos en el mundo tan egoísta, necesitamos ayuda para regenerar esa confianza. Y evidentemente la ayuda es la cuarta revolución industrial, que es la high-tech, porque la máquina nos está atrayendo toda esa abundancia. Incluso las que vienen son brutales, los cambios que vienen son brutales. La IA, para mí, no es tecnología, para mí la IA es la disrupción de nuestra cabeza. De hecho, es la primera disrupción histórica de nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que disrupta la IA? La IA nos va a disruptar tener que pagar las facturas de final de mes. Esto es la disrupción más grande de la IA. Va a hacer que nos va a quitar el trabajo, nos va a pagar el sueldo, porque es miles y millones de veces más productiva que el ser humano. Y por tanto, ya está empezando, ya todo el mundo está asustado que nos van a quitar la faena. No nos asustemos, todo lo contrario. Esa máquina nos va a permitir, como somos tan egoístas y nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, porque todo es confrontación, ponernos de acuerdo porque es necesario que nos pongamos de acuerdo. Pues sí, porque si nos ponemos de acuerdo creamos un entorno de confianza y por tanto somos más productivos. Pero como no somos capaces, aquí viene la máquina, tranquilos, y nos lo va a dar. Y entonces eso es importante. Ostras, nos pagan la renta básica universal, que hablamos en la Singularity University. Bueno, pues esta renta, lo primero que pasa cuando entra la renta básica universal es que la violencia baja un 90%. Porque si estamos todos corriendo para tener que pagar las facturas de final de mes y tal, y yo robo porque mi hijo no come y por tanto robo, si todo esto se soluciona, a ver, eso es visión utópica, pero es que lo bueno es que nos estamos acelerando la evolución y por tanto todas esas visiones utópicas cada vez están más cerca y ahora es muy palpable y son yo no soy yo, son universidades que lo están plasmando, que luego hay lo que lo cree y el que no lo cree. Fantástico. Pero una vez me lo explicaste y es muy, muy interesante la lógica de la disrupción, porque la disrupción lo que hace, los cambios disruptivos, es que se multiplican a sí mismos, ¿no? Entonces, la lógica lineal, ¿no? Es 2 más 2 son 4. Exponencial, es la lógica exponencial. ¿No? Explícame esto, sí, porque sí, es muy sencillo, o sea, y ojo, y esto es la high-tech. Luego hablaremos de la quinta revolución industrial, que precisamente es la filosófica. Tenemos la high-tech y tenemos la filosófica. Entonces, ¿qué está pasando? No es el tema, la IA, la blockchain. Mira, la Singularity, vamos al Singularity. Juntamos 4 innovaciones disruptivas. Inteligencia artificial, que es la disrupción de nuestra cabeza. Por primera vez en la historia hay algo que la calculadora disruptaba un trozo de nuestro cerebro, que era la capacidad de cálculo. Pero es que la IA nos disrupta la cabeza entera. Totalmente. Y eso lo cambia todo, ¿vale? La disrupción de la confianza, la blockchain. Es decir, tranquilos que si viene aquí el pirata malo, porque el problema es que desde el establishment estamos trabajando por el malo. Es decir, por un 1% de gente que hace mal las cosas en los bancos, los demás tenemos que pagar y firmar papeles. Yo soy de Andorra, tú. Cuando abres una cuenta en Andorra, dentro de los papelames que te hacen firmar los bancos, que no se lo lee nadie eso, aparece un papel de Estados Unidos que firmas diciendo, oye, yo no tengo dineritos ahí en Estados Unidos y tal. Cuidado,
aquí hay un control, ¿no? Que el problema de la sociedad actual es el control, que necesitamos controlarlo todo si no nos morimos. Pues es precisamente esto. La blockchain nos da la capacidad, es igual, no hace falta ni verlo, pero si hay un layer, una capa de blockchain en cualquier cosa, eso garantiza que todo lo que pase ahí es. Y eso lo necesitamos como seres humanos egoístas que somos ahora mismo, porque no confiamos en nosotros mismos y necesitamos esto. Juntamos inteligencia, juntamos confianza, juntamos datos, o sea, la capacidad de data analysis, la capacidad de meter todo de datos, que eso es conocimiento, es ciencia. Ahí tenemos la experiencia no de nosotros, sino de todo el mundo. Y por tanto, estos tres es la disrupción de poder canalizar los datos. Y por último, la robotización. Juntamos estas cuatro disrupciones. Claro, con la haríamos mucho, con la otra haríamos mucho, con la otra haríamos mucho. Pero juntadas es que nos van a pagar el sueldo, nos vamos a ir de vacaciones gratis dentro de una lógica que tenga que ser para todo el mundo, dentro de un homo consciente bueno, ¿no? Que es aquí. O sea, la parte técnica solucionada. Ahora nos falta solucionar la parte emocional y evidentemente si creemos en nuestro ego emocional quiere decir yo, pero es que el yo es parte del todo. Somos Dios. Somos Dios, claro que somos Dios. La ciencia está apuntando a que Dios sencillamente es la conexión entre todas las células del universo. Claro que somos Dios, porque somos parte de estas células, ¿no? Luego si aprendemos a conectar con todo eso, porque ahora el tema de la conexión de la religión, eso es lo que está más apartado del mundo. Y decir, no, Alex, habla de espiritualidad y no de religión. Que no, es lo mismo. Sí. Claro. Entonces, siendo esa disrupción, que íbamos por la exponencialidad, o sea, esas cuatro juntas, es la bomba. A eso le añades energía gratis que está viniendo, porque claro, necesita moverlo todo esto, no la energía, la inteligencia energética, la energía sobreatómica, que es la electricidad, que hace que produce todo. A eso le añades eso, y luego le añades la disrupción de la disrupción, que es el ordenador cuántico. Entonces, es que, o sea, no hay que preocuparse más, no hay que pensar, ay, mi hijo que no ha estudiado inglés, no, que es lo que decías tú antes, que ya no hace falta porque todo cambia tan rápido que lo importante ya no es estoy preparado para, sino que es me dejo fluir, me dejo ir, estoy bien con mí mismo, dejo de mirar todo lo que está afuera, el egoísmo nos atrae, el consumismo todo lo importante está afuera. ¿No? Oye, pero ¿has visto cómo tienes la cabeza que te levantas por la mañana de mal humor? Venga, empieza a hacer un ejercicio, levántate por la mañana durante una semanita y dices, hoy es un día fantástico. Estamos trabajando en nuestro interior que nos permitirá dejar de confrontarnos, porque la vecina, no sé qué. No, oye, vecina, mira, tengo unos huevos, esta mañana te los doy. Esa es la bondad. O sea, ya no hace falta la inteligencia energética. Claro que la ciencia empieza ahora a demostrar la bruja, el cura, pero es que también la bondad. Y cuando entiendes la bondad, no hace falta ecuaciones matemáticas, no hace falta creer en nadie, sino que lo sabemos todos. Ser buena persona es más importante de lo que creemos. Y esto que dices, o sea, y es 100% así, y además se puede hablar en términos técnicos. Por ejemplo, lo que Peter Diamandis habla, las 3Ds, creo que es desmaterialización, sí, desmonetización, democratización, y hemos dicho, bueno. Habían 4Ds o 3Ds, no recuerdo. 4 hay. 4Ds, ¿no? Y al final es porque es lo que han hecho las grandes empresas. Amazon ha hecho una disrupción en el mundo de las editoriales, Airbnb con los hoteles, está Uber pasando, con los coches. Capitalismo consciente, ¿ves? Yo lo bueno como disruptor veo la sincronización de todo, o sea, es que estamos avanzando, y no es cosa nuestra, no es que Dios, el Alex sea mejor, el Jorge sea, es que estamos yendo hacia ahí, o sea, toda esta combinación, que de hecho, al final, si nos ponemos a mirar las religiones, ¿no? Es ese, o la creatividad, la creación, pero es que la evolución marca lo mismo, para mí es lo mismo, o sea, es Big Bang, ¡pum! Y toroide, volvemos a la unidad. Todas las religiones piden la unidad. Sí. Y esta unidad está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque como tenemos tantas tecnologías que están yendo rápido, o sea, estamos viendo que todo se va conjugando por sí solo. Y estamos generando esa dispersión, unidad. Dispersión, unidad. Ostras, tenemos la forma toroidal, que es geometría,
Y podemos hablar tú conoces los artistas de formas geométricas, de la geometría sagrada, cábala, tú hablas muchísimo de todo esto. Es tan perfecto que no hay que preocuparse más. O sea, vamos hacia ello. Y es más, lo tenemos. Lo que pasa es que si encendemos la tele, ahí, como están los intereses del establishment metidos, Total. te vas a todo, está fatal. Una vez, Alex, me comentaste una cosa que me gustó mucho. Dice, antiguamente lo que se hacía era construir barcos, construir Titanics. Dice, hoy en día el que triunfa es el surfero. Correcto. Explícame esto. No, pero y está perfectamente en relación con lo que estábamos diciendo. O sea, religión, ciencia, dinero. ¿Vale? El que cree, luego la ciencia, el mejor de la clase, y el dinero, el malo de la clase, que le pega patada sin respetar a nadie. Gracias, Alex. Jorge, muchas gracias. Eso. Bueno, familia, ya habéis visto un capítulo muy potente, con muchos conocimientos, muchos tips, un capítulo para repasar y para estudiar. Y bueno, ya lo sabéis, un placer estar con vosotros. Ya sabéis, si queréis saber más, suscribiros al canal y estaros listos porque vamos a estar compartiendo con vosotros muchísimo valor. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.